Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto, y esta semana vamos a tejer un suéter que tenía muchísimas ganas de hacer y de enseñaros el paso a paso, porque vaya a ver que es muy fácil y mira qué lucido queda. Muy bonito, muy calentito porque lo estamos haciendo con lana. Lo podrías hacer con algodón, pero la idea es que quede así esponjosito, así que yo te recomiendo que lo hagas con una lana. 100% lana. Yo estoy utilizando una finita, eso sí, no puede ser de mucho grosor porque luego ya la flor queda muy en relieve y te va a quedar muy gordito. Pero bueno, a gustos, ¿eh? Si tú lo quieres más gordito, lo podrías hacer con una lana un poquito más gruesa y ya te queda. 3 hebritas de esta lana, que como digo 100%, que tiene un poquito de pelito. Te puede servir una lanita de bebé. Es finita como para una numeración número 3 de gancho. Aquí pone un 5, pero es porque están ordenados los ganchos con números, pero es 3 milímetros, ¿vale? Nos hace falta un prendedor y una tijerita. Vamos a ir rematando a la vez que terminamos cada flor, ¿eh? Por eso nos hace falta el prendedor. Y así cuando terminas, terminas. No tienes que luego quitar un montón de hebra. Te recomiendo que lo hagas como yo. Cada flor puesta rematada. Entonces, esto está compuesto por 2 flores. Una más grande y luego una más pequeñita que une 4 flores. Cada 4 flores va una en el centro. Y para la talla que yo estoy tejiendo, que te puede... Esto es una talla única, yo creo, ¿eh? SML tranquilamente. Para muchas más tallas, pues más cantidad de flores. Y listo. Para mi talla van un total de 10 flores abajo porque van 5 delanteros y 5 para atrás, que vamos a cerrar en círculo. Tú haces 10 flores, las cierras en círculo y otras 10 flores encima que vas uniendo a las de abajo y que cierras también en círculo. Vale, y bueno, ya sabéis que por medio van en cada 4 una pequeñita. Cuando has terminado estas 2 hileritas, 10 y 10 que ya llevas 20 flores, ahí ya dejas de cerrar, de unir, digamos, en los costados. Lo que pasa es que yo este lado ya lo tengo unido porque lo he terminado. Pero los dos lados van igual que este, en principio. Solo 2 hileras de flores, dejas abierto ahí y vas a trabajar delantero y espalda por separado, 1 y 2 hileras más. ¿Vale? Tanto en delantero como en espalda. El total son 4 hileras de largo. Cuando lo has terminado, vas a unir arriba lo de atrás con lo de adelante con 2 flores. Es como si quedara pues 4 de altura y media, ¿vale? Tanto para delantero como para espalda. Entonces uniremos aquí en estas dos últimas, como tenemos 5, en estas dos últimas de aquí uniremos esta flor tanto al delantero como a la espalda y en el otro lado haremos igual, con lo que te queda aquí una que no está unida. Tienes 2 y 2 unidas y una que no te queda unida. Y posteriormente, cuando ya hayamos hecho eso, vamos a hacer la manga. Para eso vamos a empezar cerrando aquí. Pero ahora lo explico, ¿vale? Conforme lo haga. Porque vamos a cerrar con unos chiquititos primero y ya el espacio que nos queda es la manga. ¿Qué van a hacer? Todo el tiempo 1, 2, 3 y 4 hileras de 4 flores en redondo, con lo que en la manga van 16. Entonces, cálculo. Para delantero, lo que es el cuerpo, irían, como digo, 5 por 4, 20, más 20, 40 de la espalda, 41, 42, 43, 44 por los hombros, 44 para el cuerpo, 16 para cada manga. Y habríamos terminado. No tendríamos que hacer más. Parecen muchas, pero se hace muy rápido. Entonces empezamos haciendo la flor grande. Tenemos que hacer, ya sabéis que son 10 hileras para abajo. Vamos a subir con otras 10 arriba. Pues como acabo de explicar. Que ahora si hace falta lo vuelvo a hacer. Vamos a hacer la primera flor. Un anillo mágico. Y tengo ahí una cadenita hecha. Vamos a hacer 5 más para tener 6. Ahora tengo 6. Tengo un punto alto y 3 cadenas de separación. Y voy a hacer punto alto, de nuevo 3 cadenas de separación.
Y así por 8. Punto alto en total. Serían 8 puntos altos y 8 caladitos de 3 cadenas. Así que tengo 1 con el del principio, 2, 3, 4, 3 cadenas, 5, 3 cadenas, 6, 3 cadenas, 7, 3 cadenas. Voy a cerrar aquí un poquito ya, voy a ir cerrando. Y 8. Terminamos con 3 cadenas. Busco la cadena número 3 desde abajo o desde arriba también. 1, 2, 3 y en la cuarta desliza y desliza al espacio, al primer espacio que te encuentras. Así que tenemos que tener 8 puntos altos separados por 8 espacios de 3 cadenas. En cada espacio de los 8 que tengo hago un punto bajo, un medio punto, 3 puntos altos, un momentito, 1, 2, 3, de nuevo un medio punto y un punto bajo, y esto es un petalito y tenemos que hacer 8. Así que me voy al siguiente espacio, repito, punto bajo, medio punto, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, un medio punto y un punto bajo, y tengo otro petalito. De nuevo el siguiente espacio, punto bajo, medio punto, 3 puntos altos, medio punto y punto bajo, y de nuevo punto bajo, ¿vale? Así los 8 pétalos. Hasta aquí tenemos 2 vueltas ya terminadas. Has hecho tu último pétalo y te vas aquí al primer punto bajo que hiciste, aquí, y desliza y haces una cadenita y tendría 2 vueltas, como te digo. Vamos a hacer la tercera y tienes que tener 8 pétalos. Ahora la tercera vuelta, entro por detrás en el punto que hicimos al inicio. Aquí en cada punto tenemos que entrar así en relieve por detrás, hago un punto bajo y separo con 5, 1, 2, 3, 4, 5 y me voy al otro punto por detrás, hago un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, al siguiente punto en relieve por detrás, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, al siguiente, y así en cada punto. Estamos creando unas cadenitas donde luego tejeremos otros pétalos. Tienes que tener un total de 7. Llegas al final con las 5 últimas cadenitas que vas a unir aquí con deslizado en el punto bajo primero que hiciste. A ver, que me está molestando la hebra ahora. Ahí con deslizado. Y deslizamos al espacio. Hago una cadena y aquí voy a hacer de nuevo, como tengo 8 espacios de 5 cadenas, voy a hacer los pétalos pero más grandecitos. Esta vez van punto bajo, medio punto y ahora van 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora termino con medio punto y punto bajo.
¿vale? Y te queda ahí detrás. Y un pétalo más grandecito. Pues tienes que hacer los 8 pétalos igual. Te vas al siguiente espacio de cadena que tienes aquí detrás. Punto bajo, medio punto, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, terminas con medio punto y punto bajo. Y te vas al siguiente y repite punto bajo, medio punto, ¿vale? Y termino la vuelta haciendo un deslizado en el primer punto que hice. Aquí hago un deslizado y una cadenita. Y tengo 4 vueltas hechas, son 6. Vamos a hacer la vuelta número 5. Aquí detrás vuelvo a coger en relieve por detrás un punto bajo y esta vez separo con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Te vas aquí detrás a ese punto y un punto bajo. De nuevo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al siguiente. No sé si lo veis aquí detrás. Punto bajo y 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Busca el siguiente. Tienes que echar para adelante este petalito y aquí entre pétalo grande y pétalo grande hay un punto. Aquí en relieve y punto bajo. Y de nuevo 7. Vamos a tener de nuevo 7 espacios de 7 cadenas. 8 espacios de 7 cadenas, que me he confundido. Cuando has completado la vuelta, pues igual cierras aquí detrás en el punto bajo que hiciste con deslizado y te desliza al primer espacio de 7 cadenas. Y haremos la vuelta número 6, que será la última. Esto va quedando así. Venga, aquí va, punto bajo, medio punto y 2 puntos altos. 1 y 2. Separamos con 3 cadenas y de nuevo en el mismo espacio hago 2 puntos altos, medio punto y punto bajo. Y tengo como una especie de esquinita, un abanico, como lo queráis llamar. Me voy al siguiente espacio, punto bajo y repito, punto bajo, medio punto, 2 puntos, 1 y 2, puntos altos, 3 cadenas, de nuevo 2 puntos altos, un medio punto y un punto bajo. Me voy al siguiente espacio y repito punto bajo, medio punto, 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos, medio punto y punto bajo. Y nos tienen que quedar 8 esquinitas o 8 abanicos. Y esa es la última vuelta. Voy a completarla para que veáis el resultado y os enseño ya directamente a ir uniendo. Y lo voy a hacer haciendo la manga ya, completando ya la otra manga que me queda, ¿vale? Así que nos vemos ahora al final. Y si es tu primera flor, tienes que llegar hasta el final con tus 8 esquinitas. Así que ya llegas al final. Aquí en el primer punto haces un deslizado, un par de cadenitas, cortas la hebra y ya puedes hacer otra para empezar a unir. Entonces, pues como estás empezando por abajo, pues ¿qué haces? Puedes ir haciendo tu primera hilera de 10, ¿vale? Son 5 y 5 que cerraría ya cuando llegas al final a un lado y a otro para poder cerrar en círculo. Y luego empezarías a hacer tu otra hilera de 10, pero que la vas uniendo ya directamente. O sea que una vez que tengas ya los 10 unidos, tú haces uno, lo cierras completo. Ya el segundo que hagas, tienes que cerrar
no completo, te quedan los dos últimos para poder unir aquí. O sea que cierras 7, haces completo 7 esquinas, perdón, 6 esquinas, y las 7 y las 8 son las que unen aquí. Y así con todos hasta tener ya los 10 que serían ya por delante y por detrás, para poder cerrar en redondo. Siguiente 10 que tienes que hacer, pues haces tu primera flor, que solo tienes que unir aquí debajo, solo unes a 2, la segunda flor que la unes a 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y ya las siguientes son a 1, 2, 3 y 4 todo el tiempo hasta que ya llegues al final que tengas que unir, como vas a cerrar la vuelta, pues vas a tener que unir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, y ahora también os voy a explicar esta chiquitita, pero antes os voy a enseñar cómo tenemos que ya ir uniendo. Como tengo la otra manga pendiente, me va a servir para poner aquí que tengo que empezar aquí arribita a añadir ya flores. Entonces aquí mismo, bueno, pues en esta misma de arriba, ¿vale? Como solo tengo que unir dos, voy a unir aquí en estos dos. Voy a deshacer aquí 2 hasta aquí, ¿vale? Entonces te quedas con 2 sin hacer, aquí haces medio punto, punto bajo, medio punto, 2 puntos altos, una cadena, para que ahora enganches aquí en la esquinita con un punto bajo, una cadena y completo la esquina que no la tengo terminada. Me faltan 2 puntos altos, 1, 2, el medio punto y el punto bajo. Y ahora voy al siguiente, hago el punto bajo, el medio punto, 2 altos, 1, 2, una cadena. Y engancho de nuevo, porque tengo que enganchar 2 veces. Aquí. Cadena. Y completo la esquina. 1, 2, el medio y el bajo. Y ya he unido y además he terminado. Con lo cual busco el punto bajo, hago un deslizado, 2 cadenitas y voy a cortar la hebra. Y yo lo estoy haciendo así. Directamente voy a rematar. El anillo mágico es importante dejarlo rematado porque se te pueden ir abriendo las flores y las liado. Entonces, mira, aquí, ajusta el anillo. Engancha, yo como tengo 3 hebritas, pues voy a enganchar 2. Paso por ahí 2 y ahora con la tercera hago los nudos. Voy a hacer 1, 2, 3 nudos, por ejemplo, 3 nudos. Ahora voy a cortar la colita, casi a ras, pero no totalmente. Y con el prendedor, así nos aseguramos de que no se nos va a ir. Y esta otra colita la paso para adentro y repito, vuelvo a enganchar por aquí, paso una o dos, da igual porque la tienes que partir en 2 veces para poder hacer los nudos. Vuelvo a hacer 1, 2 y 3 porque yo soy así de apretar y me gusta quedarme segura, pero con 2 nudos ya es suficiente. Yo hago 3, me quedo más tranquila y aquí así quemamos un poquito, ¿vale? Y ya tenemos terminada la flor y rematada la flor, con lo que nos da la tranquilidad de que cuando terminemos el trabajo lo hemos terminado 100%, ¿vale? Bueno, pues vamos a aprender a hacer la chica, que es la que une aquí con 4, ¿vale? Pues voy a aprovechar porque, como os digo, aquí en la manga, una vez que tenemos esas 2 hileras de altura, ¿vale?
Luego ya a partir de la tercera y la cuarta solo van unidos, no van en círculo, no van cerrados, van 5 para delantero, o sea que serían al final 5 y 5, 10 para delantero y para la espalda, otros 10 de altura, pero para que no nos quede tanto espacio de manga, una vez que ya hayamos cerrado arriba y todo, como os expliqué al principio. Vamos a añadir aquí uno pequeñito, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es, porque mirad, esto si yo lo cerrara esta tercera hilera, iría cerrado estos dos con estos dos, estas dos esquinas. Entonces me quedaría justo este espacio de que uno aquí, 1, 2, 3 y 4, con la pieza chica. Y lo voy a hacer también. Lo que pasa es que no voy a cerrar en esta ocasión 2, voy a cerrar solo 1. Y lo voy a hacer directamente con la pieza chica. Entonces esto me queda aquí, estos dos aquí arribita de más, ¿vale? No sé si me estáis entendiendo. A ver, lo vuelvo a explicar. En el cuerpo y en toda la pieza, luego en las mangas incluso, la pieza chica que te voy a enseñar a hacer va unida 1, 2, 3 y 4. Porque entre sí las grandes van unidas de 2 en 2. Entonces tú enganchas aquí y luego la otra va aquí arribita. Bueno, pues la diferencia con esto que se hace únicamente una vez en cada manga, o sea, lo he hecho en la otra manga y lo voy a hacer en esta, es que yo aquí he cerrado 1 y 2 hileras y la tercera hilera la cierro como si fuera medio, ¿vale? Porque no voy a cerrar los dos con los dos. Voy a cerrar aquí solo 1 con 1. Y ya el resto queda para la manga. Y aquí luego cuando yo tenga que hacer, que ya he añadido una de las 4 flores que va en la primera hilera y sabéis que son 4 hileras de largo, pues esta es la primera flor de las 4, que ahora tengo que unir 3 más que la voy a unir con vosotras. Os tengo que explicar cómo vamos a unir aquí esa última de las 4, porque irá unido aquí y aquí, ¿vale? Pero primero te enseño la pequeña. Y empezamos igual haciendo un anillo mágico. Y una cadena. Voy a cerrar un poquito y ahora vamos a hacer punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Esto por 4 veces. Ya tengo una vez, 2, 1, 2, 3 cadenas, 3, 1, 2, 3 cadenas, 4. Tengo que tener 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 3 cadenas más. 1, 2, 3 para tener también 4 espacios de 3 cadenas. Cerramos el anillo. Me voy al punto bajo primero que hice y deslizo. Aquí. Me voy al espacio de las cadenas, al primero que me encuentro. Y aquí dentro voy a hacer punto bajo. Y ahora 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y termino con un punto bajo. Esto en los 4 espacios. Ya tengo un espacio hecho y me voy al siguiente. Un punto bajo y 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y un punto bajo. Y me voy al siguiente espacio y repito. Un punto bajo, 7 medios puntos. Tengo que tener 4 en total. Has terminado y cierras con deslizada en el primer punto, una cadenita. Y ahora haremos por detrás un punto bajo.
separo 3, 1, 2 y 3 nada más. Me voy al siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, me voy al siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, me voy al siguiente, por detrás, punto bajo, 1, 2, 3 y ya tengo que cerrar aquí, en el primer punto bajo que hice. Deslizo y deslizo al espacio de las cadenas. Y ya directamente en esta otra vuelta que vamos a hacer, hacemos las esquinas y vamos a ir uniendo. En el caso del cuerpo, vamos a ir uniendo, como son 4 esquinas, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Bueno, yo me vengo aquí porque es lo que me falta por hacer. Y entonces voy a empezar uniendo, por ejemplo, en este, que tengo aquí, 1, 2, 3, y el cuarto es el que voy a cerrar la manga, pero solo cogiendo una esquina. Bueno, de todas formas solo iba a coger una esquina, porque ya sabéis que la otra esquina queda como para arriba. Pero bueno, que se va a quedar abierto. Entonces cogeré aquí. Ahora os digo cómo. Voy primero aquí. Entonces hago un punto bajo, medio punto. Esto es igual, la esquina es igual que en el grande. 2 puntos altos. Una cadena. Y engancho en la unión. Aquí en la unión de estas dos esquinas. Donde une aquí, hago un punto bajo y una cadena. Y termino completo la esquina. 1, 2, el medio y el bajo. Me voy al siguiente espacio. Punto bajo, medio punto. 2 puntos altos. Una cadena. ¿Y dónde tengo que unir? Ahora voy a ir girando porque aquí es donde tengo que unir. Aquí. Donde unen las dos esquinas. Cadena. Y termino la esquina. 1. 2. Uy, estoy muy torcida. Lo voy a girar un poquito más. El medio y el bajo. Ya tengo 2 esquinas de las 4. Voy a la tercera, punto bajo, medio punto, 1, 2, cadena. Y busco el tercero que es aquí. Aquí. Punto bajo, cadena. Termino la esquina. Medio y punto bajo. Y ya el último. Punto bajo. Medio punto. 2 puntos altos. Es que estoy como muy torcida. Y sin querer me salí de la cámara y muchas cosas. Entonces, pues, no sé si me estoy saliendo de la cámara. Miro de vez en cuando. Aquí. Venga, ya he completado este medio y ahora viene esto que os explicaba, que solo se hace en la manga, ¿eh? En el resto del cuerpo tienes que unir a los 4 y ya está. Te los encuentras cerrados, pero aquí te lo vas a encontrar abierto. Entonces, a ver que no se me vaya. Aquí. Aquí, aquí. Vale.
te encuentras aquí esto, porque este granny no lo he cerrado. Entonces, porque forma parte de la ciza. No he cerrado estos dos con estos dos. Entonces voy a coger los dos primeros directamente juntos, porque los voy a cerrar así. Y aquí paso y hago el punto bajo. Y ya completo con la cadena y terminando. A ver, ahora os abro para que lo veáis, ¿eh? Y ya terminamos en la media esquina que me queda. Con los dos medios y el punto bajo. Y ya cierro aquí en el primero con un deslizado y dos cadenas. Y ya sabéis, cortamos y rematamos, ¿eh? Y ahora lo voy a rematar. Bueno, ¿por qué nos queda? Nos queda... A ver, que esta es la zona de la manga, ¿eh? Te repito. Nos queda... Ay, que no puedo. Aquí. Pues que la manga ya tiene el tamaño ideal, ¿veis? No queda ya tan grande. Pero no hemos tenido que cerrar 3 vueltas enteras, porque si cierras 3 vueltas enteras, o sea, aquí he cerrado, como veis, solo una esquina de esas dos. Si le hubiera cerrado las dos como en el resto, todo el tiempo, me hubiera quedado esto muy chico. Y además sin posibilidad de meter 4 flores, porque aquí tendríamos 1, 2, 3 nada más. ¿Qué he hecho dejándolo así? Que podemos poner 4, ¿vale? Y ahora te voy a indicar cómo. Porque aquí ya tengo puesta una y me falta por poner 3 más y tengo que llegar a ese punto. Voy así, redonda. ¿Qué hago yo ahora? Pues ahora con otro granny voy a cogerme 1, 2 y aquí, de esta flor que ya he puesto, 3 y 4. Engancharía aquí estos 4, ¿vale? Voy a hacerlo con vosotros. Ya imaginemos que ya tienes el cuerpo hecho y estás en esta parte donde estamos haciendo la manga. Bueno, pues entonces tú ya tienes hecho otra flor y te queda, pues tienes que dejar 4 espacios, 1, 2, 3 y 4 sin hacer, porque necesitas esos 4 para unir. Entonces, si haces media esquina de ese primero de los 4 y ya empiezas a unir. Y tengo que unir aquí, aquí, aquí y aquí. Mi primera unión. Completo la esquina. Me voy a la otra esquina. Punto bajo medio y 2 puntos. De nuevo una cadenita y tengo que enganchar otra vez más aquí arriba en la esquina que me queda. Punto bajo, cadena. Completo la esquina. Vale. Me voy a la siguiente y hago media esquina. Cadena. Mira. Vale, hemos unido ahí. Ahora aquí. Termino. Y me voy al último ya. Cadena y engancho aquí. Bueno, pues ya he hecho todas las uniones, me voy al primer punto y deslizo.
Remato la hebra y ya está. Bueno, pues ya tendría otro. Mira, ¿ves cómo se abre el anillo? Tenemos que tener cuidado y rematarlo. Vuelvo a enseñaros porque estamos en la manga, ¿eh? Pero esto en realidad es lo que se hace también en el cuerpo. Aquí habría ya 4 de las 2 hileritas que podemos ir terminando. Ahora pondríamos aquí el pequeñito, enganchado a las 4 esquinas. Aquí 1, 2, 3 y 4, las 4 uniones. Vale. Pero como yo también ya quiero enseñaros, que es donde yo le he visto un poco de dificultad, esta primera hilera de 4 de la manga, para que quede ya cerrada, ya vamos haciéndola 4, 4, 4 más. Son 16 en total. 16 flores en total. 4 por hilera, que son 4 hileras. Vale. Pero te quiero explicar aquí, como hemos puesto este pequeñito y aquí se quedan 2, no tiene problema ninguno, pero os lo tengo que explicar. Entonces voy a poner este de aquí, que me falta antes de llegar a esta zona. O sea que aquí tendría que poner uniendo en estos 2 y en estos 2, para que ya me falte este, que es el que quiero enseñaros. Bueno, ya tengo estos 3 de la manga. El cuarto, que lo voy a poner ahora, va enganchado. Tiene que ir enganchado, en vez de en 4 esquinas, va en 6 esquinas, porque iría, como ya cerramos, mira, estas 2 quedan para abajo para seguir con el largo, ¿eh? Siempre las que están pegaditas a la unión. 1, 2, aquí tendríamos el 3 y el 4, en este que nos unimos, ¿veis? Y aquí en este otro, el 5 y el 6, y ya cerramos. Empiezo por ahí. Así que aquí voy a hacer estos primeros 2, que tenemos que tener en cuenta que son estos 2, ¿eh? Aquí mi primer unión. Vale, me voy a la siguiente esquina. Tengo la media esquina trabajada y una cadena. Y vuelvo a unir aquí. Así que ya tengo mis 2 primeras uniones. Completo. Me voy al siguiente. Vale, el siguiente ya he hecho la mitad. Y ahora, aquí es donde tenemos, repito, la flor de la esquina que no cerramos completa. ¿Veis que me encuentro con esas 2 esquinas que me van a servir ahora para poder incorporar esta cuarta flor? Se me va la mente a decir granny, no sé por qué. Como estamos aquí uniendo igual que los granny, tengo una enganchada. Y la segunda, que la voy a enganchar ahora, aquí en esta otra esquinita. Vale. Y por último, el que nos va a cerrar ya en círculo la manga. Esta última unión. Aquí y aquí.
Venga, ya el último. ¿Vale? Pues la manga ya completamente. Ahora lo voy a ver mejor. Mi primera hilera de la manga cerrada. ¿Veis? Ya quedan redonditos. Ahora, ¿qué hago? Pues sigo haciendo. Pues el primero, pues por ejemplo, aquí mismo da igual, ¿eh? Mi primero engancho en 2. El segundo engancho en los 2 que me encuentro en el lado más en el que continúa. El tercero igual. Va enganchando en 4 esquinas. Ya el último es el que engancha en 6 esquinas. ¿Vale? Te tienen que ir quedando siempre de cada flor 2 hacia abajo, 2 hacia abajo, 2 hacia abajo y 2 hacia abajo. Y en los espacios que nos van quedando aquí, hay 4 esquinitas que tenemos que hacer la flor pequeña, 1, 2, 3 y 4 y engancharla. ¿Vale? Por todo. Pero en esta única ocasión, aquí donde hemos hecho esta unión que hicimos de uno que luego me tiro para arriba con otras 2 esquinas, que no las tenemos cerradas así, me queda este espacio. Entonces tenemos que tener 1, 2, 3 y 4 espacios de normal en el resto de la manga, pero aquí en la ciza, abajito, me queda uno de, como estáis viendo, 1, 2 y 3 esquinas nada más. Así que es muy fácil. Hacemos una flor de 3 esquinas en vez de 4. Y lo unimos. Lo voy a hacer con vosotros. La flor de 3 esquinas se hace igual que la de 4, pero con solo 3 pétalos. Entonces aquí por detrás ya he hecho mis 3 espacios para poder hacer las esquinas. Que en vez de 4 son 3. Aquí hago media, cadenita. Y en este espacio donde solo tenemos que unir con 3, porque esto no es, ¿eh? Es donde unen las esquinas. Aquí tengo 1, 2 y 3. Es donde voy a hacer esta única vez, bueno, en la otra manga tenemos que hacer lo mismo, pero que en el resto ya no se hace. Y tengo una unión. Le voy al siguiente. Aquí tengo la otra. Y la última. Que sería aquí. Completado y ya corto y remato. Y queda, no se nos queda ese hueco ahí. ¿Veis? No se nos queda ese hueco ahí tan grande abierto. Estamos cogidos en 3.
Bueno, pues ya todo el tiempo, tanto en manga como en cuerpo es lo mismo. La única diferencia es que en el cuerpo tengo 10 en total, en tubular, en redondo, y aquí en las mangas tenemos 4. He avanzado una hilera y son, como os digo, mi largo, pero si tú lo quieres dejar más corto, pues haces menos hilera. Son 4. Cada vez que termino una hilera con 4 flores me van a quedar 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Este chico no lo contamos porque esta es la única vez que pasa cuando cerramos la manga, ¿eh? Ahora, cuando yo vuelva a poner otras 4 flores, me van a quedar otros 4 espacios. Esos 4 espacios son los que yo voy llenando con las flores pequeñitas. Así que ahora voy a hacer 4 flores pequeñitas y las tengo que unir ahí en las 4 esquinas. 1, 2, 3 y 4. Me vengo aquí. 1, 2, 3 y 4. Me vengo aquí. ¿Vale? Y comienzo de nuevo a unir 4 flores grandes, así hasta tener el largo que tú quieras. Voy a completar un poco más y os vuelvo a explicar todo, pero ya está explicado, prácticamente. Y completé la otra manga también, así que ya tengo listo el suéter, porque además como lo he ido rematando, pues no tengo nada más que hacer. No tengo que entretenerme en cortar hebra y esconder hebra, ya está todo hecho. Por eso os digo que os recomiendo 100% que lo vayáis haciendo, que después si no puede ser una pesadilla tener que rematar tantas hebras. Bueno, pues nos faltaría, porque yo en la manga y en la parte de abajo no voy a hacer nada más, lo voy a dejar tal cual queda, con la esquinita de los piquitos que te quedan 2 por flor. Eso se queda ahí. Y en la zona del cuello podrías también dejarlo, pero creo que le voy a dar una vueltecita en punto bajo por todo. Simplemente en el cuello. Así que voy a añadir aquí mismo, pues en la esquina, por ejemplo. Paso, hago una cadenita y ahí ya hago un punto bajo. Y ahora, bueno, me voy a encontrar con puntos, pero a ver, un segundito que se me ha enganchado aquí la hebra. Entre tanta flor. Me lo pongo aquí mejor. Bueno, pues a ver, de aquí hasta... Bueno, aquí serían rectos, aquí no nos encontramos, con lo cual vamos a ir haciendo en los puntos bajos. Me voy encontrando con punto bajo, punto bajo. Yo no quiero cerrar mucho el cuello, así que más o menos voy a hacer todos los puntos. Aquí en la esquina. En la unión. En la unión podemos hacer así mejor. En la esquina. Este punto me lo voy a saltar. Me voy al siguiente. A ver, hasta que llegue a las dos esquinitas. Quiero ver qué hago ahí. Aquí. Aquí y ya estaría en la primera esquina. Tenemos 2 por flor. Aquí en la esquina hago un punto bajo. Ahí. Y me voy a la otra esquina y hago un punto bajo. Voy a cerrar así la flor porque si no tendría que bajar, subir. Así lo vamos a hacer, ¿vale? Y ya directamente un punto en cada punto hasta encontrarnos con otras 2 esquinas de la siguiente flor. No se nos queda recto, pero bueno, hace ahí una curvita, pero yo creo que va a ser la mejor forma. Bueno, y acabando esa vuelta en punto bajo del cuello, ya tenemos el suéter terminado. Y como veis queda ideal, súper bonito. A mí me ha encantado tejerlo porque además, aunque parezca muy tedioso y complicado, para nada lo es. Es fácil de hacer, súper divertido. Yo me he divertido un montón haciéndolo. Me ha encantado. Te animo a que lo hagas porque de verdad que merece mucho la pena y bueno, tenemos una prenda súper original y diferente. Si lo haces en algodón para verano, si lo haces en lanita, a mí me gusta más en lanita este tipo de prenda, ¿eh? Porque bueno, en algodón te pesaría, la flor no quedaría tan, no sé cómo decirte,
tan viva, ¿no? Que no quede tan caída. Queda como más esponjosa y es la idea. Así que te animo a que lo hagas en este material, pero podrías hacerlo en cualquier material. En cualquier color, ya lo vas adaptando, el largo a tu largo, el ancho a tu ancho. Os voy a dar medida porque me la vaya a preguntar después. Y bueno, prefiero ya dejarlo dicho. Voy a dar el ancho y el alto, ¿eh? Pero bueno, la manga ya, eso es al largo que tú necesites. De ancho son unos 50 centímetros. Y de largo, desde el cuello, serían 30. Desde el hombro serían 38. ¿Vale? Esas serían las medidas con los datos que yo os he dado, de las vueltas que yo he dado, el material que yo he trabajado y demás. ¿Cómo lo puedes hacer más grande? Añadiendo más flores, simplemente. Lo puedes hacer todo lo grande que tú quieras. En vez de tener aquí 5 para delantero, 5 para espalda de ancho, si tienes 6 y 6, pues ya son 12, ya tienes 2 más, ya te estás creciendo. Lo vas adaptando a tu talla de esa forma, añadiendo flores. Cada flor la voy a medir de aquí de esquinita a esquinita, mide 11 centímetros, las que yo he trabajado. Si a ti te salen más pequeñas o más grandes, tendrás que ir adaptándolo a tu medida. Vale, bueno, pues nada más que deciros porque al final yo pensaba que esto iba a ser un tutorial súper largo y difícil y complicado y para nada. Me ha resultado súper rápido y espero que a vosotros también y que os animéis a hacerlo. Déjame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos prontito con otro proyecto. Hasta luego.